Bien, pues estamos de regreso y recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde la Correduría Pública número 7 del Estado de Puebla a cargo del licenciado Waldo Arellano Espíndola. Y ahora tenemos la invitación de un profesional, de un compañero docente de la preparatoria Emiliano Zapata de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y me refiero al maestro Gilberto González Morán. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, maestro Liborio. Es Y un placer. quiero hacer una pequeña introducción acerca de su currícula porque es importante eso. Él es un profesional de la educación y la comunicación con más de 15 años de experiencia en gestión académica, docencia y medios. Es maestro de educación superior y licenciado en lingüística y literatura hispánica por la UAP. Ha coordinado proyectos educativos, académicos y de formación docente. Actualmente es coproductor de Puebla en la Hora Nacional y autor de diversas publicaciones sobre educación y cultura. Y en esa tesitura hoy lo invitamos para que nos participara de su idea, de su colaboración para realizar estas ofrendas en la preparatoria Emiliano Zapata, que coordinó muy bien porque tuvieron una trascendencia y la pueden ver en las imágenes. Y el tópico es ofrendas que trascienden en nuestros tiempos. Maestro Gilberto, ¿qué nos puede decir acerca de la trascendencia de las ofrendas? Pues mire, bueno, primero darle las gracias por la invitación. Es un gusto compartir los micrófonos con usted. Y bueno, pues sí que le platico, esta cuestión de las ofrendas y la trascendencia, me parece que tiene que ver con la forma en la que conectamos con nuestras tradiciones, ¿no? Y luego, la preparatoria Emiliano Zapata, pues es una prepa con mucha historia, con mucha tradición y un edificio pues antiguo, que prácticamente Además, es un edificio museo, ¿no? Entonces, en ese contexto pues se genera un ambiente de continuar con las tradiciones. Yo no diría rescate porque es una tradición que está muy viva, ¿no? Entonces, pues hemos puesto, digamos, a partir del 2019, se han hecho ofrendas monumentales. Incluso en el 2019, que fue nuestra primera ofrenda dedicada a Zapata, nos mereció una publicación en el periódico del País. Y fue, digamos, internacionalmente conocida la preparatoria por ese tipo de ofrendas, ¿no? Entonces, pues le digo, es la continuación de una tradición que se va transformando, ¿no? Y que se alimenta con esta ritualidad que hay al momento de montarla. y que además es milenaria porque muchos piensan que es una cuestión que es del siglo pasado, pero es un gran error porque finalmente estaba checando alguna información de que la historia universal, la historia mundial, prácticamente está sustentada por pocos países como China, la India, Egipto, Mesopotamia, y bueno, pero está Mesoamérica y Claro. está Perú, o sea, y esos son los soportes de la historia y que muchas de las cosas o actividades que se realizaban entonces siguen latentes en nuestros días y una de ellas es esta. Claro, y bueno, y cambiando, ¿no? Porque finalmente los jóvenes pues también tienen propuestas nuevas a las formas de cómo montarla, de cómo hacerla. Entonces me parece que es un discurso que se está cambiando. Ahora, me parece también que es un discurso que de pronto puede estar en riesgo, ¿no le parece? Me parece que se está mercantilizando, Utilizando. ¿no? El hecho del Día de Muertos. Y cuando se pone la tradición em, en un plano mercantil, pues se corre el riesgo de perder la esencia de esa tradición. En el caso de la Zapata no es así, porque además le quiero decir, es la puesta de la ofrenda, pero en esencia, y como todos los rituales, es hacer comunidad, ¿no? Claro. O sea, nos ponemos de acuerdo, hay una idea más o menos de lo que se tiene que hacer,
y los estudiantes aportan en ese momento, se crea un ambiente de estar compartiendo todo lo que hay alrededor de este evento. Claro, además, más que esa comunidad, esa unión familiar, fraternal entre vecinos, amigos, Eso, es decir, Navidad, Año Nuevo son fiestas importantes, pero yo creo que el referente fundamental es la fiesta de muertos, claro, porque se ve de amarillo todo este país del lado oriente a poniente, de norte a sur, porque al final de cuentas refleja lo nuestro. claro. Y la flor de cempasúchil tiene un camino muy específico para nuestros difuntos y para nuestras tradiciones, y que bueno, que hay que conservarlos. Y tiene razón, se está vulgarizando Eso. por la mercancía, Ujú. pero hay que luchar para conservar la esencia. Sí, yo creo que el mexicano, ¿no? Nuestra cultura viene de ahí, entonces podrá estar así, pero cuando pase de moda, seguirá existiendo las ofrendas, me parece. Y ahora que toca el tema de la flor de cempasúchil, también es importante decir que toda la flor que se pone en esta ofrenda viene de Atlisco. Sí. La compramos con productores de Atlisco, pues para ayudar al proceso económico que hay por allá, ¿no? Y bueno, pues los estudiantes conscientes de eso, pues compramos ahí, hacemos una cooperación voluntaria desde luego y compramos con los productores. Además, esta nueva generación llamada de cristal también tiene sus excepciones, ¿no? Porque Claro, se involucra. Yo vi algunas manifestaciones que sucedieron en la Ciudad de México, aquí en Puebla, protestando contra la masacre en Gaza. Y qué claro, bueno que los alumnos estén protestando, porque de verdad que es un injusto, es irracional. A mí me recuerda esto, que tanto Israel como Estados Unidos y los países que apoyan esa masacre están regresando a la época de los gorilas. ¿Qué opinas? sí, terrible, terrible, maestro. El creciente acecho de los discursos de extrema derecha son preocupantes en el país y en el mundo, me parece, ¿no? En Europa, pues el crecimiento de estas ideologías neonazis, por ejemplo, ¿no? Son preocupantes. Y aquí en México, pues no es la excepción. Hemos visto hechos que han pasado últimamente que la forma en la que se reacciona es preocupante. Y como bien dice, sin embargo, hay un germen de jóvenes. Y como siempre, pues la universidad creo que parte de sus funciones, ¿no? Claro, además, yo recuerdo, a mí me tocó estudiar en la universidad cuando estaba el ingeniero Rivera Terrazas. Terrazas, Uy. y era Ujú. una cuestión totalmente excepcional junto con Sergio Flores antes. Pero hablemos de las ofrendas, eh, y hablemos de lo que Occidente quisiera, es decir, que borrar nuestras tradiciones, Claro, pero tienen una fuerza intrínseca en nuestro ADN claro, que no las puede evitar. claro. Borrarla, ahora yo pienso que borrarla de manera muy estratégica, ¿no? En el sentido de comercializarla. O sea, ya Día de Muertos creo que puede competir con Halloween, pero en realidad pues no hay ese sentido ritual, espiritual que tenemos con las ofrendas, esa conexión mestiza que hay con las ofrendas, ¿no? Entonces, ahí me parece que es donde puede rescatarse esta situación. Y se me deja dar un anuncio de la preparatoria, Claro, hablando adelante. de Gaza, vamos a tener un festival que se llama Cerca de la Revolución por Palestina. Y va a ser el miércoles, vamos a tener presentaciones todo el día de libros, va a haber intercambio de libros, y bueno, esto lo organiza, por supuesto, la preparatoria Emiliano Zapata, junto con un club de lectura que tenemos que se llama Palabras al Aire. Y me parece interesante, un poco retomando lo que decía, eh, porque es un evento organizado por alumnos, y ¿sabe qué? La mayoría alumnas con una visión crítica de todo lo que está pasando en Gaza. Esta eliminación del otro, ¿no le parece terrible? Sí, fíjate que se supone que hay algo que yo admiro de John Lennon.
en la canción Imagine. Es que no debe haber fronteras, es que a lo mejor piensan que estoy loco, pero no lo estoy, es posible. Y yo creo que es posible. Recordemos las luchas de Gandhi, de Teresa de Calcuta, de la misma ley de Diana Spencer. O sea, vieron dentro de la riqueza, en caso de esta princesa, vieron la opulencia y vieron también la necesidad de lo que se requiere para ser humano. Claro, Y es que, pues no hay razas, simplemente somos humanos. Yo no sé por qué dicen negros, güeros, ojos azules, si eso no mide a las personas se claro, miden por la estética interna. Esta es claro, la belleza que importa y ustedes claro, lo tienen que manejar en la materia del lenguaje, porque claro. así debe de ser, ¿no? Entonces debe haber un despertar, te comentaba hace unos momentos que yo siento que va a haber un renacimiento en su versión 2 porque la axiología tiene que estar presente en estas nuevas generaciones. Y creo que este siglo XXI debe de ser el del nuevo renacimiento en su versión 2. Sí, justo lo platicábamos, ¿no? Es que en ese, justo el momento en que estamos viviendo es donde las cosas están muy tensas, ¿no? O nos vamos hacia un lado o hacia el otro y está el peligro de estas corrientes extremas que realmente, pues, tienen la idea de eliminar al otro y por supuesto, si llegaran a triunfar, que yo también creo que va a haber un renacimiento, pero ese proceso para llegar ahí sí puede costar muy caro a la sociedad, ¿no? Fíjate que cuando quieren eliminar al Medio Oriente, cuando quieren eliminar a Irán, lo hicieron con Irak y con muchos otros países. Es que ese es el origen de la Por cultura. supuesto, Mesopotamia fue un imperio, el imperio persa fue claro. grande De y la todo civilización, sí, de la ¿no? civilización y todo Claro, el concepto, todas las aportaciones, simplemente los números arábigos claro, no son de Occidente. claro. Simplemente la primera universidad y el primer hospital fueron de Medio Oriente, ¿no? Entonces yo creo que el hecho de querer borrar eso es lo mismo que quisieron hacer los españoles cuando nos invadieron, de querer cubrir lo nuestro y que debieron quedar sorprendidos. Yo quiero imaginar a un español en Teotihuacán de Mm, noche viendo la belleza de la calzada de los es muertos. increíble, sí, O claro. sea, y cómo con la luna y el agua se iluminaban, debe ser una situación extraordinaria, ¿no? Claro, y finalmente esas tradiciones son las que nos mantienen. Pues todo lo que está pasando en Estados Unidos con los migrantes. ¿Qué es lo que mantiene la comunidad? La cultura. La cultura definitivamente, porque no es una cultura reciente, es de años, con muchas tradiciones. Si bien somos mestizos, pero también tenemos esta parte indígena, ¿no? Que, que nos, que nos determina. Claro, y además tienes mucha razón en eso. Tengo algunos conocidos que viven en la ciudad de Nueva York y hacen su ofrenda, se reúnen en familia, consiguen esa flor y hay mucha comida ya que no solamente la mandan de aquí o la mandamos, sino que ya la hacen allá, la elaboran allá, precisamente con la finalidad de conservar esta cuestión de nuestras tradiciones que mientras las conservemos, más vamos a recuperar la identidad que mucha falta nos hace. Claro, justo también platicaba con una compañera que fue a Nueva York y nos decía que más bien en Los Ángeles, que está toda esta cuestión de la migra, y decía es que el mexicano es distinto al latinoamericano, ¿eh? ¿Qué es lo que hace distinto, entre otras cosas, al mexicano del latinoamericano? El ser guadalupanos y la iglesia. Más allá Sí. de nuestra creencia, Y, si existe o no y de la existe. realidad. Exacto, de Sí, acuerdo, ¿no? sí. Más allá. Insisto, en esta cuestión ritual, ¿no? Y en esta cuestión cultural, ¿no? A eso me refiero. No estoy diciendo no estoy a favor de ninguna religión, vaya. Pero sí, esto nos ha determinado y resulta que el hecho de que tengan estas ideas de familia hace distinto cómo han resistido ante estos embates de Estados Unidos los migrantes mexicanos, porque si hay un apoyo entre ellos. Eh, Resulta que cuando marchaban, los que salían a marchar eran aquellos que tenían los papeles Sí, sí. legales, mientras que los otros se escondieron durante esas marchas. Entonces hay una organización importante
creo que deviene precisamente de esta cuestión cultural que tenemos los mexicanos. Además de que si nos ponemos a analizar la realidad de las 13 colonias, no más de 300 años de existencia, y lo que tienen es una acumulación de diversas culturas y quieren precisamente hacer una universal, lo cual es imposible. Entonces, lo que ellos hicieron con los apaches, cuando a mí me dicen que celebran en este mes el Día de Acción de Gracias, es un himno a la hipocresía, porque mataron a los apaches quienes les recibieron con los brazos abiertos. Lo que hizo Moctezuma al recibir a Cortés, porque pensó que era el retorno de Quetzalcóatl. Claro, claro. ¿Sí? Y entonces les ofrece dinero, frutas, bueno, no dinero, sino que piedras preciosas. Claro. Y pues a quién se las dio, ¿no? Claro. ¿A Bueno, quién se las dio? y hablando de eso, la Virgen de Guadalupe, bueno, tiene su origen en las culturas prehispánicas, ¿no? Es esta metamorfosis que Sí. se crea como, yo lo veo desde una interpretación, como una forma de resistencia al colonialismo Por español, supuesto, ¿no? pero además la Virgen que trajeron fue la Virgen María y no les funcionó. Claro, Por claro. eso crearon la Virgen Morena y también el mito de Juan Diego. Por supuesto. Sí. Porque, claro. Pero, para sustentarlo. pero eso tampoco lo podemos tocar porque es parte del sincretismo que debemos Por supuesto. respetar, ¿no? Claro, por supuesto. Porque además, cuando vino Juan Pablo, alguna ocasión planteó, dice, son 99% católicos, pero 100% guadalupanos, y eso es real. Totalmente real, ¿no? O sea, es más la gente guadalupana aquí que católicas, ¿no? Y por eso le digo que esta cuestión cultural la tenemos muy arraigada como mexicanos, y finalmente es lo que nos ha ayudado. Decía el presidente Andrés Manuel, ¿no? La situación está tan complicada por las familias mexicanas. Y porque tenemos valores muy arraigados y lo vimos en el 85. Yo tuve la oportunidad de estar un día antes de la catástrofe y regresamos a ayudar algunas semanas después. Y recuerdo cómo vi a Yuri con el pico, y entonces yo recuerdo haberle dicho, oye, pues mejor presta tu casa para las gentes que no tienen casa, ¿no? Porque se tiene que ser auténtico, ¿no? O sea, no la simulación, sí, ¿no? Claro. Y entonces, claro. ¿cómo se solidarizó la gente? Bueno, lo estamos viendo ahorita en Poza Rica, en la Sierra Norte, y que ¿por qué las concentraciones fueron en las universidades? Porque ahí es donde sale el conocimiento, ahí es donde se generaron todos los movimientos en el mundo. Claro. Y ahí es donde se van a hacer los cambios pacíficos. Por supuesto, desde el conocimiento, ¿no? Desde el análisis. Maestro Gilberto, venimos a hablar de ofrendas y nos trascendimos. Bueno, es que es muy interesante platicar con usted. Bien, yo creo que es importante. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos en unos momentos.